seguir con más aquí en N Noticias. Desde ayer venimos hablando sobre el alza de los precios en distintos productos, de la leche, de la harina, de los fideos en el mercado de Lima. Hablábamos hace unos días que el pollo había bajado, pero ha vuelto a subir, por ejemplo. La soya, ¿no es cierto?, también sube de precio. Bueno, hay diversos puntos de vista al respecto y esta tarde vamos a conversar con Fernando Sillonis, presidente de Información, para analizar el tema. ¿Qué tal? Carla, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su punto de vista respecto a este tema? ¿Hay una tendencia de alza? ¿Esto es normal, digamos, en el mercado? Bueno, es una tendencia que se viene dando desde hace más de 10 años, que es lo mismo que ha pasado con los metales, con el petróleo, con una serie de productos. El mundo, en el caso alimentario, se está desruralizando, si cabe el término. Los jóvenes están dejando el campo, están viniendo a las ciudades. Las ciudades siguen creciendo, siguen ocupando espacios agrícolas. En el Perú lo vemos con muchos condominios que están ocupando espacios que antes fueron agrícolas. En consecuencia, la producción se tiene que llevar a cabo en menor área y el mercado crece. No hay otra consecuencia posible que el alza de los precios. Digamos, más población, más demanda de alimentos, pero en la ciudad. ¿En Lima o en los alrededores? En las ciudades y menos área, menos superficie cultivable. Entonces, es inevitable el alza de los precios de los alimentos. ¿Qué hacer? Promover pues las inversiones en el sector. Esto se controla mucho mejor de manera natural, con mayor oferta, con mayor producción. Como por ejemplo, ¿cómo podríamos mover ese mercado? Bueno, Olmos es un caso muy inteligente de cómo el país va a abordar el futuro con mayor producción alimentaria. Yo creo que se ha cometido un grave error en la moratoria de los transgénicos, sin que eso sea la única causa. La tecnología permite aumentos de productividad y yo creo que el Perú ha renunciado, ¿no?, desde el punto de vista político, a optar por esa tecnología. Me parece un error. Yo creo que es un error que desde el Congreso se lanzaron, a pesar de que ya se han acallado un poco, el tema de los límites a la propiedad. Yo creo que era una propuesta inoportuna que desalienta el proceso de inversión. No sé qué quiso decir el presidente cuando dijo que los empresarios del sector deben dejarse de hacerse los suecos. ¿Qué quiso decir exactamente? No sé. Lo concreto es que lo que merece el momento actual es aliento a la agricultura empresarial, competitiva y productiva, ¿no? Precisamente, ¿solo beneficia este sector de transgénicos precisamente porque también hay otro tipo de producción agrícola, ¿no es cierto?, que se hace, digamos, de generación en generación, la tradicional, digamos? Bueno, el mundo tiene para todo. Estados Unidos es un gran productor, es el principal productor del mundo de productos orgánicos y también, a la vez, es el principal productor de cultivos transgénicos. Yo soy de esa idea. Yo creo que en el Perú hay espacio para todo, para la agricultura orgánica y la agricultura tecnificada. Ahora, un argumento precisamente de los que estaban de acuerdo con estos cultivos orgánicos o tradicionales, digámoslo así, era que al mezclarse, había probabilidad de mezclarse y perder de alguna manera pues lo que es oriundo, ¿no? Eso se aclaró. La Universidad Cayetano Heredia y el Colegio de Biólogos aclararon que no era tal el caso, ¿no? Creo que no es el momento de entrar en ese tipo de discusión. Lo concreto es que el mundo necesita más alimentos y para producir más alimentos el mundo debe promover las inversiones en el sector. ¿Esta situación podría promover entonces la aparición nuevamente del debate de transgénicos? Ojalá, sin que eso sea el único factor, repito, ¿no? Pero yo sí creo que en general el gobierno haría bien en alentar el proceso de inversión en vez de satanizarlo o cuestionarlo. Ahora, ¿qué pasa con los biocombustibles, por ejemplo? ¿No es cierto? Los biocombustibles en el mundo son efectivamente responsables de parte de la explicación del aumento de los precios, más en Estados Unidos que en Perú, ¿no?, más en Brasil que en Perú. En esos países, Estados Unidos subsidia la producción de maíz para que se elaboren a base del maíz biocombustibles, en vez de alimentar al ganado para producir alimentos de consumo humano. Sin embargo, ¿por qué hay biocombustibles? Porque el precio del petróleo ha subido tanto que ya una tecnología como es la de los biocombustibles, valga la redundancia, se hace pues económicamente rentable, ¿no? Claro, pero ahí ¿quién gana, no es cierto? ¿Quién gana y quién pierde? Porque es biocombustibles versus alimentación. Bueno, cuando los alimentos están muy baratos y los biocombustibles están muy elevados, el productor tiene todo el derecho de optar por el cultivo que mayor rentabilidad le brinde.
ahora que han subido los alimentos, es obvio que los agricultores del mundo van a migrar hacia la producción alimentaria. Pero también hay un espacio para la especulación, la escasez. La escasez no la hay, lo que hay es aumento de precios, y yo creo que es incontenible. Es incontenible. Ahora, se ha mencionado que el alza de precios sería peor que en la crisis del 2008, ¿no es cierto?, en este año. Sí, yo no sé cómo llegan a esa conclusión. La FAO lo ha dicho. Probablemente ellos tienen sus argumentos, sus elementos de juicio. La gente le está llamando crisis, yo le estoy llamando gran oportunidad para los productores, ¿no? En el mundo y en el Perú en particular, en general los productores de alimentos suelen ser gente pobre. En consecuencia, cuando suben los precios de los alimentos, los pobres son los que ganan y pierden los citadinos. Y los citadinos, repito, en el Perú generalmente son más pudientes que los hombres del campo. Es decir, podrían ganar los agricultores digamos, los productos no sé, de tomate, de la sierra, de la selva. Claro. Cuando suben el precio de los alimentos, hay muchos paperos, muchos cerealeros que ganan y suelen ser gente pobre, ¿no? Ahora, una de las críticas que había hecho la misma FAO, digamos, o las mismas Naciones Unidas cuando trabajan el tema de la desnutrición, es que, por ejemplo, en el Perú es uno de los países que se ha acostumbrado a utilizar mucho alimento de fuera, ¿no es cierto? Mucho alimento occidental, y no utilizar los alimentos propiamente de nuestro país que podrían combatir la desnutrición crónica. Yo estoy de acuerdo con esa crítica. El tema de la desnutrición, más que problema de escasez, es un problema de educación también, ¿no? Y yo he celebrado mucho cómo están promoviendo la quinoa últimamente, por ejemplo. La quinoa es un gran alimento que los peruanos debiéramos de consumir mucho más, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, yo creo que tenemos que preferir lo nutritivo, y lo nutritivo no necesariamente es lo que está de moda. A nosotros nos han impuesto los gustos del trigo, ¿no?, y sus derivados, sin ser grandes productores de trigo y derivados. Ojalá volvamos a lo que siempre debimos ser, ¿no? Consumidores de papa, de cereales andinos, etcétera, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por haber venido a N Noticias a hablar y analizar un poco la situación, ¿no es cierto?, del alza de precios. Ya algunas instituciones como Nestlé, por ejemplo, advierte que se viene una crisis alimentaria peor a la del 2008. La FAO también se ha pronunciado al respecto. Vamos a seguir observando este tema. Esta tarde conversábamos entonces con Fernando Sillonis, presidente de Información. Le pedimos que nos acompañe un momento porque nos vamos en vivo al Congreso de la República.